Lo que percibes como realidad no es más que una ilusión. Tus sentidos, aunque perfectos en su funcionamiento, solo te muestran una versión limitada y distorsionada del mundo. Como prisioneros en una caverna, vemos sombras proyectadas y creemos que son la verdad. Pero, ¿qué hay más allá de esas sombras? ¿Es posible acceder a la realidad en su forma más pura? Desde Platón hasta las enseñanzas más profundas del budismo Zen, la humanidad ha intentado responder esta pregunta. Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, y las antiguas tradiciones orientales nos ofrecen un camino alternativo: dejar de buscar la verdad afuera y enfocarnos en nuestra experiencia interna, en lo que realmente percibimos en el aquí y el ahora. En esta narración, vamos a explorar cómo la fenomenología y la meditación se convierten en herramientas para despertar nuestra conciencia y entender el mundo más allá de las apariencias. La idea de que la realidad es una ilusión no es nueva. Platón, hace más de 2000 años, describió a la humanidad como prisionera de una caverna. Imaginen esto: personas encadenadas, incapaces de moverse, mirando solo las sombras proyectadas en la pared por objetos que no pueden ver. Para ellos, esas sombras son la realidad. Pero cuando uno de los prisioneros logra liberarse, sale al mundo exterior y descubre el sol, las formas reales, la verdad. Esta es la famosa alegoría de la caverna, que representa cómo nuestras percepciones nos limitan y nos alejan de lo que es real. Immanuel Kant, siglos después, refinó esta idea con su distinción entre el mundo nouménico, es decir, las cosas en sí, y el mundo fenomenal, que es la realidad tal como la percibimos a través de nuestros sentidos. Para Kant, no podemos acceder directamente al mundo nouménico, solo podemos experimentarlo a través del filtro de nuestra mente y nuestros sentidos. ¿Y qué sucede con nuestros sentidos? La ciencia moderna lo confirma: nuestros ojos no ven la luz en toda su gama, solo una fracción diminuta del espectro electromagnético. Nuestros oídos solo perciben un rango limitado de sonidos. Lo que llamamos realidad es apenas una interpretación parcial, una representación creada por nuestra mente. Aquí es donde la fenomenología entra en escena como una ruptura radical en la filosofía occidental. En lugar de enfocarse en un mundo objetivo y distante, la fenomenología nos invita a regresar a la experiencia pura, a observar la realidad tal como se manifiesta en nuestra conciencia. Edmund Husserl nos dice: olvídate del mundo externo, olvídate de tus juicios y creencias. Pon todo entre paréntesis y enfócate en tu experiencia más cruda y directa, punto. Esto nos conecta, sorprendentemente, con las enseñanzas orientales. En el budismo y el taoísmo encontramos la misma invitación: dejar de aferrarnos a la ilusión de lo externo y centrarnos en la observación interna, en el presente, sin juzgar, sin resistir. La experiencia subjetiva, que en Occidente fue considerada una copia pobre de la realidad, aquí se convierte en el camino hacia la verdad. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos observar la realidad tal cual es? Para entenderlo, primero debemos adentrarnos en la fenomenología de la conciencia y descubrir lo que Husserl llamó intencionalidad, la conexión inseparable entre la conciencia y los fenómenos que percibimos. Pero antes de eso, pensemos en lo siguiente: ¿qué tan real es tu experiencia en este momento? ¿Estás viendo este video o este video está siendo parte de ti? La respuesta, como descubrirás, puede cambiar tu manera de percibir el mundo para siempre. Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, revolucionó nuestra comprensión de la conciencia al introducir un concepto fundamental: la intencionalidad. Pero no debemos confundirlo con la intención en el sentido cotidiano de la palabra. La intencionalidad, en términos fenomenológicos, significa que la conciencia siempre está dirigida a algo. No existe la conciencia aislada o vacía, siempre está en relación con algún fenómeno, una emoción, un objeto, un pensamiento o incluso un recuerdo.
Para entenderlo mejor, pensemos en cómo experimentamos el mundo. Si miras una flor, no solo percibes la forma y el color, tu conciencia se dirige a esa flor y establece una relación con ella. Esa relación es lo que Husserl llama intencionalidad. Lo fascinante es que no importa si el objeto es real o imaginario, la conciencia sigue interactuando con él. Por eso, los sueños, los recuerdos y las fantasías son tan válidos para la fenomenología como las experiencias del mundo real. Lo importante no es el objeto en sí, sino cómo la conciencia lo experimenta. Este concepto nos conduce a lo que Husserl llamó reducción fenomenológica o poner entre paréntesis. Pero, ¿qué significa esto? Imaginemos que observamos un incendio. En lugar de preocuparnos por el origen del fuego, su temperatura o su posible peligro, Husserl nos invita a poner todo esto entre paréntesis. Es decir, dejamos de lado nuestras interpretaciones y juicios y nos centramos únicamente en la experiencia pura del fenómeno, la luz del fuego, su movimiento, el calor que emana. En otras palabras, observamos la realidad sin filtros, como si fuera la primera vez que la experimentamos. Husserl nos dice, deja de intentar explicar el mundo, obsérvalo. Este método no es muy distinto de la meditación oriental, en especial la vipassana, una práctica milenaria que busca la observación objetiva de la realidad interna. En vipassana, te sientas en silencio y simplemente observas las sensaciones del cuerpo, los pensamientos, las emociones. No juzgas, no interpretas, no reaccionas. Al igual que en la reducción fenomenológica, pones todo entre paréntesis y permites que la experiencia se manifieste tal como es. La conexión con la meditación vipassana. En un retiro de vipassana, los practicantes pasan días enteros observando su cuerpo y mente sin moverse. Al principio, esta experiencia puede parecer agotadora, el dolor físico, las emociones reprimidas y la mente inquieta se manifiestan con fuerza. Pero con el tiempo, algo notable sucede, comienzas a percibir la realidad cruda de tus sensaciones sin juicios. Una sensación de calor o de frío deja de ser agradable o desagradable, simplemente es. Husserl y los sabios orientales nos enseñan lo mismo, la verdad no se encuentra en lo que interpretamos, sino en lo que observamos. Cada pensamiento, cada sensación y cada experiencia son fenómenos que surgen en la conciencia. Lo importante no es su origen ni su significado, sino cómo interactuamos con ellos. La meditación vipassana nos invita a observar estas experiencias con desapego, sin identificarnos con ellas. De esta forma, la mente se purifica y accedemos a una comprensión más profunda de la realidad y de nosotros mismos. Este proceso de poner entre paréntesis es un acto revolucionario porque nos libera de los filtros que distorsionan nuestra percepción. La mayoría de las veces, vivimos atrapados en nuestras opiniones, creencias y emociones. Juzgamos todo lo que percibimos, lo clasificamos como bueno o malo, útil o inútil, agradable o desagradable. Pero si logramos observar sin juzgar, descubrimos una realidad más auténtica, más profunda. Nos encontramos cara a cara con lo que Husserl llamaba la esencia del fenómeno. La búsqueda de la esencia, reducción eidética. Una vez que hemos logrado poner entre paréntesis la experiencia y observarla en su forma más pura, Husserl nos guía hacia el siguiente paso, la reducción eidética. Esta etapa busca descubrir la esencia fundamental de un fenómeno. Para lograrlo, utilizamos una técnica llamada variación imaginaria, en la que cambiamos mentalmente los atributos del fenómeno para determinar cuáles son esenciales y cuáles son contingentes. Por ejemplo, pensemos en el fenómeno del miedo. Si eliminamos los latidos acelerados del corazón, las palmas sudorosas o el temblor del cuerpo, ¿qué queda? ¿Cuál es la esencia del miedo? La fenomenología nos enseña que el miedo se reduce a una sensación de amenaza y a una falta de opciones. Todo lo demás, las reacciones físicas, las circunstancias externas, son detalles secundarios.
Descubrir la esencia de un fenómeno nos permite entenderlo de una manera que trasciende culturas y contextos. Aquí volvemos a conectar con la espiritualidad oriental. En la meditación, especialmente en Vipassana, también buscamos descubrir la esencia de nuestras experiencias. Si observamos el dolor sin juzgarlo, sin resistirlo, descubrimos que no es más que una sensación impermanente. Si observamos nuestras emociones con calma, entendemos que no son más que movimientos pasajeros de la mente. Tanto la fenomenología como la meditación nos enseñan que la realidad es fluida, impermanente y, en última instancia, vacía de significado hasta que nuestra conciencia interactúa con ella. La fenomenología y las prácticas orientales nos ofrecen un mapa para comprender la realidad más allá de las apariencias. Nos invitan a observar sin reaccionar, a experimentar la verdad en su forma más pura. Pero este proceso no es fácil. Requiere que pongamos entre paréntesis nuestras creencias más arraigadas y nuestras percepciones habituales. Solo así podremos descubrir lo que Husserl llamaba la esencia de la experiencia y lo que los sabios orientales describieron como la naturaleza impermanente de la realidad. La fenomenología existencial y la búsqueda del ser. Hemos comprendido que la conciencia no es un espejo pasivo, sino un puente, está siempre en relación con algo. Pero Edmund Husserl, aunque revolucionario, no fue el último en este camino. Su discípulo, Martin Heidegger, llevó la fenomenología aún más lejos, al corazón mismo de la existencia humana. Heidegger no estaba interesado en estudiar la conciencia como si fuera un objeto separado. No. Para él, la conciencia está enredada en el mundo, entrelazada con el ser mismo. Lo llamó ser en el mundo. No podemos separar nuestra experiencia de la vida de las circunstancias que nos rodean, del tiempo que habitamos, ni de nuestra relación con el mundo. Reflexiona por un momento. ¿Eres el mismo cuando caminas por un bosque silencioso que cuando te encuentras atrapado en el caos de una ciudad? ¿Eres el mismo en el amanecer, contemplando un horizonte tranquilo, que en una noche tormentosa bajo el rugir del cielo? La respuesta no se encuentra en el intelecto, sino en la experiencia directa. Heidegger nos invita a habitar el instante, a reconocer que somos una parte del todo. No observadores externos, sino participantes activos en el devenir del universo. La relación con el taoísmo y la impermanencia del ser. Las tradiciones espirituales de Oriente, especialmente el taoísmo, nos ofrecen una visión que complementa la fenomenología de Heidegger. El Tao, o el camino, nos enseña que no somos entidades estáticas, aisladas del mundo, sino flujo constante, movimiento en equilibrio. El río no necesita detenerse para contemplarse a sí mismo, su esencia es fluir, adaptarse, transformarse. El taoísmo dice, el sabio se deja llevar por el Tao como una hoja que flota en el río. No lucha contra la corriente, no se aferra a las orillas, porque entiende que todo es impermanente. Heidegger nos dice algo similar. Nuestra existencia, nuestra experiencia del ser, está marcada por el tiempo. No somos seres fijos, somos seres que llegan a ser, que están constantemente transformándose en relación con el mundo que habitamos. ¿Por qué sufrimos entonces? Porque nos aferramos. Nos resistimos al fluir de la vida, a su cambio constante. Nos aferramos a ideas de lo que creemos que somos, cuando en realidad somos mucho más que un cuerpo o un hombre. Somos parte del todo, y el todo está en constante movimiento. El aquí y el ahora, habitar el presente. La fenomenología existencial y las enseñanzas del Tao nos llevan a un punto en común, la importancia del momento presente. Heidegger lo llama la autenticidad del ser, vivir plenamente el aquí y el ahora, sin distracción ni resistencia. Mira a tu alrededor. Observa el espacio en el que estás, escucha los sonidos, siente tu respiración. En este instante, el pasado ya no existe y el futuro no ha llegado. Solo hay este momento sagrado, que es la única realidad verdadera.
Los sabios del taoísmo decían, cuando comes, come. Cuando caminas, camina. Cuando meditas, medita. Parece simple, pero ahí reside la clave de la liberación. La mente humana, atrapada en sus pensamientos, se pierde en el pasado y se atormenta por el futuro. Pero si aprendes a habitar el instante, descubrirás que no falta nada. Eres completo aquí y ahora. La fenomenología existencial nos recuerda que nuestro ser no está en lo que poseemos, en lo que hacemos, ni en lo que pensamos. Está en nuestra capacidad de estar presentes, de ser uno con el momento que vivimos. Es aquí donde se encuentra la verdad, y es aquí donde encontramos el sentido del ser. La meditación como herramienta para el ser auténtico. El camino hacia la autenticidad no se encuentra en teorías complejas ni en explicaciones interminables. Está en la práctica. La meditación es, quizás, el puente más poderoso entre la fenomenología y las enseñanzas espirituales orientales. En ella, ponemos en práctica lo que Husserl y Heidegger intentaron enseñarnos: observar sin juicios, soltar las ideas preconcebidas y estar presentes. Siéntate, respira y cierra los ojos. En ese instante, no hay pasado, no hay futuro. Solo estás tú y tu respiración. Si un pensamiento surge, obsérvalo como un fenómeno, como una nube que cruza el cielo, pero no te aferres a él. Si una emoción se presenta, no la rechaces, simplemente obsérvala sin identificarte con ella. La práctica constante de la meditación te lleva a un estado de presencia pura, donde no hay separación entre tú y el mundo. Aquí no hay ego, no hay resistencia. Solo hay ser. Esto es lo que los taoístas llaman fluir con el Tao y lo que Heidegger describe como ser uno con la existencia. Heidegger y los sabios orientales nos ofrecen una invitación: despierta. Sal de la caverna de tus pensamientos, suelta las cadenas de tus apegos y experimenta la vida tal como es, no como crees que debería ser. La existencia no necesita ser comprendida ni controlada, solo necesita ser vivida. No somos observadores externos en este mundo. Somos el río, la hoja, el viento que sopla entre los árboles. Cuando dejas de resistir y comienzas a fluir, descubres la verdad más profunda: el ser no se busca, el ser se vive. A estas alturas del camino, hemos visto cómo la fenomenología de Husserl nos enseña a observar sin juzgar, cómo Heidegger nos guía hacia la autenticidad del ser en el mundo. Y cómo estas enseñanzas convergen con las prácticas milenarias del taoísmo y la meditación vipassana. Todas nos llevan a un mismo punto: la experiencia directa del momento presente como la puerta hacia la verdad. Pero surge una pregunta más profunda: ¿por qué es tan difícil despertar? ¿Por qué, aunque comprendemos estas ideas, seguimos atrapados en las sombras de la caverna de Platón, encadenados a nuestros pensamientos, miedos y deseos? La respuesta es simple, aunque no fácil: porque nos hemos identificado con lo que no somos. El yo ilusorio y el despertar de la conciencia. Observa tu mente por un instante. ¿Quién eres realmente? La mayoría diría: soy mi nombre, mi historia, mis recuerdos, mis pensamientos. Pero si cierras los ojos y observas, notarás algo curioso: todas esas cosas son fenómenos, objetos que aparecen en tu conciencia. No son tú. Los pensamientos van y vienen, las emociones suben y bajan, el cuerpo cambia con el tiempo. Entonces, ¿quién eres? La fenomenología y las tradiciones espirituales nos dan la misma respuesta: eres la conciencia pura que observa todo eso. Eres el espacio donde surgen los pensamientos, no los pensamientos en sí. Eres el silencio entre las palabras, el testigo que nunca cambia, sin importar lo que suceda afuera. Cuando te identificas con lo impermanente, tu historia, tus opiniones, tus deseos, sufres. Porque todo eso está destinado a cambiar y desaparecer. Pero cuando despiertas y te reconoces como la conciencia que observa, encuentras la libertad.
Ya no eres esclavo de los fenómenos, eres el observador libre que puede fluir con la vida, como una hoja llevada por el río del Tao. La práctica, del pensamiento a la experiencia. Todo esto puede sonar abstracto, pero no lo es. La verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras, sino en la experiencia directa. Así que te invito a practicar conmigo ahora, aunque sea por un momento. 1. Cierra los ojos. 2. Respira profundamente y deja que el aire entre y salga, sin esfuerzo. 3. Observa tus pensamientos como si fueran nubes cruzando el cielo. No intentes detenerlos. Simplemente obsérvalos. 4. Ahora, lleva tu atención a tu cuerpo. Siente tu respiración, el peso de tu cuerpo sobre el lugar donde estás sentado. 5. Pregúntate, ¿quién está observando todo esto? Permanece en silencio unos segundos y deja que esa pregunta resuene en tu ser. La respuesta no vendrá en palabras, sino en una sensación, una presencia, una calma profunda que siempre ha estado ahí. Eso eres tú. Eso es el ser auténtico, más allá del pensamiento y la ilusión. La unión entre Occidente y Oriente, dos caminos, un mismo destino. Lo más fascinante de este viaje es cómo la filosofía occidental y la espiritualidad oriental, aunque nacidas en contextos tan diferentes, llegan a la misma conclusión: la verdad está en el aquí y el ahora. En la experiencia directa y sin juicios. Husserl nos enseña a poner entre paréntesis las distracciones de la mente. Heidegger nos recuerda que somos seres en el mundo, participando activamente en la danza de la existencia. Y el taoísmo y la meditación nos guían hacia la fluidez, el desapego y la aceptación del momento presente. Son caminos distintos, pero todos nos conducen al mismo lugar, el despertar de la conciencia, el reconocimiento de que somos uno con todo lo que existe. En palabras del Tao, el sabio no busca, simplemente ve. No lucha, simplemente fluye, punto. Ahora que hemos llegado al final de esta reflexión, te dejo una pregunta para que te acompañe en tu día a día. ¿Estás despierto en este momento? No te lo preguntes con la mente. Siéntelo. Mira a tu alrededor, escucha los sonidos, siente tu respiración. Si estás presente, aunque sea por un instante, habrás dado un paso hacia la libertad. Recuerda, el despertar no es un destino, es un camino que se recorre con cada respiración, con cada experiencia. Husserl nos dice que volvamos a las cosas mismas. Heidegger nos pide que habitemos el ser. Los maestros orientales nos invitan a fluir con el Tao. Y todos nos recuerdan una sola verdad: la vida sucede aquí y ahora. ¿Estás listo para vivirla? Gracias por compartir este momento conmigo. Si esta enseñanza ha resonado contigo, te invito a llevarla a la práctica y compartir tu experiencia. Ahora te pregunto, ¿has tenido en tu vida situaciones donde percibiste la realidad de una forma distinta, como si algo más profundo estuviera ocurriendo detrás de lo evidente? ¿Alguna vez te diste cuenta de que tus pensamientos o emociones coloreaban completamente tu experiencia? Si algo de lo que exploramos en este video ha servido como reflexión para esos momentos, me encantaría que lo compartas. Cada experiencia nos enriquece y, a través de nuestras vivencias, también podemos inspirar a otros en este camino hacia la conciencia. Déjalo en los comentarios. Estoy aquí para leerte, y juntos continuaremos este viaje de descubrimiento. Un saludo consciente para todos y hasta la próxima.